Ay, buenos días, qué rico tenerlos a todos y qué rico predicar la palabra del Señor, que es lo más hermoso que nos puede dar. ¿De qué hemos estado hablando este mes? ¿De qué? De las primicias, sí, Señor. Y hemos hablado diferentes cosas de primicias, ¿no? Que debemos dar tiempo, que la adoración primero a Dios, que el tiempo primero sea para Dios, que todo nuestro ser sea en primer lugar para nuestro Señor, ¿cierto? Que de pronto si lo hacemos, no lo hacemos, no lo sé. Pero como decía alguien que escuché esta semana, borrón y cuenta nueva, que todos los días sea borrón y cuenta nueva. Que todos los días, digamos, ayer ya pasó de pronto mi relación con Dios de ayer, pero hoy es un nuevo día. Entonces esos primeros minutos de la mañana, en lo posible, que sean esa primicia dada al Señor. Vamos a mirar Éxodo 22, 29, ¿qué nos dice? Vamos a ver si aparece acá en el televisor y si no lo buscamos. Éxodo 22, 29. Dice, no retengas nada cuando me entregue las ofrendas de tus cosechas y de tu vino, deberás darme tu primer hijo varón. No retengas nada cuando me entregue las cosechas, las ofrendas de tus cosechas y de tu vino, deberás darme tu primer hijo varón. Es lo que dice Éxodo 22, 29. Miremos Proverbios 3, 9 y 10 también. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de vino. Con todo lo que produces. Pensemos por un momento, ¿qué produzco yo? ¿Qué será lo que produzco? Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas que hago a diario, cosas que en mi diario vivir tengo que hacer. ¿Y qué produzco? ¿Qué estoy produciendo para honrar al Señor con eso? A veces decían en las primeras, al comienzo de mes, se piensa que cuando se habla de primicias estamos hablando solamente de dinero y no es así. No es así porque el Señor nos dice, honra al Señor con todo lo que produces. Nosotros no somos maquinitas que producimos solo dinero, sino a diario producimos tantas cosas en las vidas, en nuestras propias vidas y en las vidas de otros. Producimos muchas cosas, entonces pensemos, ¿qué es lo que yo produzco? ¿Y qué es lo que le tengo que dar al Señor en este tiempo? ¿Listo? Vamos a ir entendiendo. Pero cuando estábamos hablando ahorita de Éxodo, decía una parte, ya hemos hablado del dinero, del tiempo, de todo, pero también habla una parte de los hijos. Ahí decía que el primer hijo varón, en otras partes de la Biblia dice, el primero que rompa matriz. Y en varias partes hablas de eso, del primero, sean niños, sean niñas, lo primero que… Yo sé que las mamitas que están acá me van a entender que cuando uno tiene a su bebé en su vientre y nace, uno siente como si fuera mío y no quiere que nada le pase. Ahí entiende más a nuestras propias mamás, a nuestros propios papás los entiende más, porque uno no quiere que nada le pase, lo siente como propio, lo siente como mío y es tan difícil soltarlos cuando se van al jardín. Yo me acuerdo que yo lloraba cada vez que llevaba a mis hijos al jardín. Lloraba yo de pronto más que ellos, porque uno como que siente que otra persona no los va a cuidar más de lo que los cuida uno, que uno como que es la persona que los puede cuidar, entonces duele cuando los suelta al jardín, cuando los suelta al colegio, cuando los suelta a la universidad, cuando los suelta a un matrimonio, cuando los suelta a un trabajo, a tantas cosas que hay que soltar y siempre hay que estar soltando. Pero lo único que nos quede claro es que no podemos soltarlos desde la presencia de Dios. De la presencia de Dios y siempre tenemos que mantenerlos ahí, que no se suelten de la presencia de Dios, que no se suelten de su mano, que no se suelten de hacerles entender desde pequeños que dependemos es de Dios, que dependemos es de ese ser que nos dio la vida, que es el que puede hacer todo por nosotros. Y algo que me sorprende, o sea, que yo siempre he tenido en mente en la palabra, es dos historias. Y es la historia de Abraham cuando entregó a su hijo Isaac y la historia de Ana cuando entregó a Samuel. No sé si las han oído, no sé si las han escuchado, yo sé que sí,
pero es algo tremendo, como Abraham y Sara por mucho tiempo desearon un hijo, pero no, dice la palabra que no era así. Inclusive Dios les había prometido a ellos que les daría un hijo. Les dijo, les voy a dar un hijo, y ellos ya en su vejez dicen que ya tenían 80, 90, 100 años y nada, que tenían un hijo. Entonces Sara ayudó a Abraham dándole a su sierva para que tuviera un hijo con ella, y efectivamente nació un hijo. Pero el hijo de la promesa era el de Sara, y después de esperar tanto tiempo vino ese hijo. Pero un día, cuando dice que cuando el muchacho ya tenía alrededor de 12 años, el Señor le dice, entrégame a tu hijo, el que tanto amas. Yo no sé si Abraham le diría a Sara, Sara, mire que el Señor me dijo esto, no lo sé, no lo dice la palabra. No sé si él lo hizo en secreto, el irse y llevar a su hijo allá al monte para sacrificarlo, porque Dios le había dicho, entrégame a tu hijo, lo que más amas, en sacrificio. No lo sé si lo diría. No sé si lo hizo y Sara se quedó en casa orando, llorando y diciéndole, Señor, por favor, haz algo para que eso no pase. O no sé si él lo hizo en secreto y se fue para que Sara no le dijera nada porque de pronto se lo hubieran pedido, no lo sé, no lo dice la palabra. Pero sí es algo que me sorprende, de cómo Abraham tuvo que ir a entregar a este hijo. Y la otra historia de Ana, de pronto algunos no la conocen porque es un poco más larga, pero dice que en una tierra había un señor que se llamaba Elcana, y dice que el Elcana tenía 2 esposas, tenía a Ana y a Penina, se llamaban las 2 esposas, las tenía, pero dice que Penina tenía hijos mientras que Ana no tenía, y que todos los días lloraba, sufría, porque no podía tener hijos. Inclusive cuando iban a orar al templo, ella estaba llorando y el sacerdote le dijo, tú estás como borracha porque estás como rara. Y le dijo, no, mi Señor, yo no estoy borracha, solo que estoy afligida y angustiada porque no puedo tener un hijo. Si tan solo el Señor me escuchara y me diera un hijo, yo lo dedicaría al Señor todos los días de la vida. Yo a veces me pregunto, nosotros en nuestra humanidad, muchas veces pedimos cosas a Dios, pero yo creo que ninguno de nosotros decimos, Señor, si me das esto o aquello, te lo devolveré. Nosotros queremos que el Señor nos dé algo, ¿para qué? Para quedarnos con ellos, ¿cierto? Y uno dice, y si le estaba pidiendo un hijo, si le dio un hijo era porque lo quería, porque quería. Pero ella le dijo, no, si me das un hijo, yo te lo entregaré nuevamente. Y uno dice, pues a ver, ¿cómo? Uno quiere tener sus cosas ahí, que eran las tan arraigadas. Pero en estas 2 historias, Dios nos enseña unos principios para nuestras vidas, para lo que las primicias, para lo que es entregar, especialmente esta parte que son los hijos, que son los seres amados, que son las personas que tenemos ahí. Yo encuentro varios principios aquí, y esos principios, uno de ellos, el primero, si están anotando, es que es con esfuerzo. Si nos damos cuenta en las 2 historias, Abraham y Sara pidieron un hijo, estuvieron quizá de rodillas mucho tiempo, igual que Ana, estuvieron ahí pidiendo y fue un esfuerzo para poder obtenerlo, fue un esfuerzo para poder decir sí, aquí estoy. Ellos conocían la palabra, ellos conocían y sabían que ese primer hijo que Dios les estaba dando, tenían que dedicarlo al Señor, tenían que entregárselo al Señor, y ellos conocían también que si ellos entregaban las cosas, lo primero al Señor, todo lo demás iba a ser bendecido. Ellos lo sabían, ellos sabían todo esto, pero le requirió un esfuerzo. Perdón, tomo agua. Le requirió un esfuerzo para que pudieran llevar a cabo eso que ellos anhelaban. Piensa por un momento, ¿tú qué anhelas en tu corazón? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor en este tiempo, en este momento? ¿O qué es lo que te ha costado tanto, que te ha tenido que tener un gran esfuerzo durante muchos años? No sé qué sea, un estudio,
no sé qué sea el tener una casa, no sé qué sea el tener un trabajo, el tener un matrimonio, tantas cosas que nos pueden haber costado tanto esfuerzo y que ahora lo tenemos. Pero ¿qué tal si el Señor, como Abraham, llega y dice, ¿me lo entregas? Nosotros muchas veces decimos, no, eso es mío, y como dice la canción, lo mío es mío y nadie me lo quita, ¿cierto? A veces decimos así, pero no entendemos que cuando soltamos, que cuando entregamos las cosas en la mano de Dios, Dios está ahí para bendecirlo, Dios está ahí para tomarlo y bendecirlo de la forma que Él quiere, de la forma que Él desea para nuestras vidas. Entonces sí, hay muchas cosas en la vida que nos ha costado, que ha sido un esfuerzo, porque ha sido quizá llorar, ha sido quizá trasnochar, ha sido quizá tantas cosas que hemos tenido que hacer, pero que si entendemos que lo colocamos en las manos de Dios, Dios va a hacer algo especial, que más adelante vamos a ver qué hizo Dios con Abraham, qué hizo Dios con Ana, y que para nuestras vidas Él hará mucho más, sino que muchas veces no lo entendemos. Muchas veces nos queremos quedar ahí con las cosas. Y si nos damos cuenta, tanto en Sara, tanto en Abraham y Sara, como en Ana y Elcana, habían personas alrededor que se estaban burlando de ellos, de esas cosas que no podían lograr. En Abraham y Sara estaba Agar, que ya se había tenido su hijo, entonces se burlaba de Sara y le decía, tú no puedes tener hijos. Y lo mismo pasaba con Ana y Penina. Dice también la palabra y lo dice que Penina también se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Inclusive su esposo le decía, no soy yo más que no sé cuántos hijos, no me acuerdo cuánto decía. Y también tenían personas a su alrededor que se burlaban. A veces cuando tú no has logrado lo que has querido porque está ahí, hay personas que dicen, no, ya abandona ese sueño, ya no más. Y hasta se burlan, ¿cuál es su Dios? No, y que es cristiano, que no dice que todo lo que pidas te será dado. Y a veces es esas personas las que hacen el papel de Agar y de Penina, de burlarse, de no dejarnos salir adelante y no salir adelante. Entonces quizá todo es un esfuerzo cuando queremos lograr algo. Pero el segundo principio que veíamos en estos, o que vamos a ver en estos dos casos, es la obediencia. Obediencia, ¿por qué? Porque Abraham, cuando le dijo, entrégame a tu hijo, el único que amas, él no dijo palabra, él se quedó calladito. Él no dijo, pero ¿por qué, Señor? Tanto tiempo esperándolo, entonces ¿para qué me hizo esa promesa un día? Tantas cosas que han pasado, ¿por qué ahora me dices que te entregue a mi hijo? Él se quedó callado. Igual Ana oró y no se volvió a escuchar del tema hasta que dice más adelante, toda esta historia está en Primera de Samuel, me gustaría que cuando tengan un tiempo la lean y vean todas de verdad las cosas hermosas que podemos encontrar ahí porque es algo maravilloso. Y Ana tampoco después dijo nada, Ana se quedó calladita también, se quedó cuidando a su bebé los primeros meses porque ella le había prometido al Señor, yo te lo devolveré. Y el esposo como al año le dijo, bueno, ya vamos a ir a adorar al Señor, llevamos al niño. Ella dijo, no, hasta que no lo destete, o sea, hasta que no le deje de amamantar lo llevaré. Más o menos se dice no dice exactamente cuántos años tenía, pero se dice que más o menos a los 3 años fue entregado, fue llevado. Entonces imagínense tanto que le había costado a ella el orar, de todas formas, porque dice que había llorado, para obtener su hijo y después tenerlo un tiempito y entregarlo, llevarlo al asilo donde el sacerdote y dejarlo allá. Ella no dijo nada tampoco, se quedó calladita, obedeció, simplemente. Obedeció, fue y lo llevó sin saber qué iba a pasar, solo por obediencia a lo que había dicho, por obediencia a Dios. Pero se quedaron calladitos. ¿Nosotros en qué fallamos con la obediencia? Yo pienso, pongámonos un momentico a Abraham y Ana en estos tiempos o en nuestro mismo persona.
Abraham de pronto le hubiera dicho, pero Señor, ¿para qué? ¿Para qué me diste a Isaac si un día me dijo que me vuelves y me lo pides y me dice que lo vas a matar, que lo tengo que sacrificar? ¿Pero para qué? No me hubiera ilusionado, no hubiera ilusionado a Sara, no hubiera hecho nada de eso. Y con Ana igual, Ana hubiera dicho, Señor, pero mejor era haber seguido estéril, no haberme dado esa ilusión de tener un hijo para después entregarlo. Pero no, ellos se quedaron calladitos. Nosotros muchas veces fallamos en eso, nosotros no obedecemos bien, obedecemos a medias y siempre nos llenamos de argumentos. Somos muy ligeros con las palabras, con decir. Entonces, hay algo que requiere un esfuerzo, lo tenemos, sí. El Señor de pronto nos dice, entrégamelo porque yo lo voy a bendecir más. Y nosotros empezamos a hablar, empezamos a decir. Y no hacemos las cosas como Dios nos dice. Dice Dios que es mejor el sacrificio, la obediencia que el sacrificio, ¿cierto? Que obedezcamos. En la palabra encontramos tantas cosas con las cuales debemos obedecer, pero muchas veces nos llenamos de cosas en nuestra mente y decimos, ¿pero por qué? Muchas veces, inclusive hasta con esto del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, uno empieza a argumentarse y a decir, ¿pero para qué? Dios no necesita dinero, ¿pero para qué? Eso es que los pastores se van a enriquecer, ¿pero para qué? Y decimos una y otra vez, a veces inclusive con el tiempo que le damos a Dios también argumentamos, decimos no, pero hoy no oré, bueno, mañana oro el doble, y empezamos a hablar, empezamos a decir cosas, pero la obediencia que le debemos tener a Dios es algo tan real. Y si supiéramos cómo podemos obtener nosotros bendiciones de parte de Dios cuando le obedecemos, sería que lo haríamos rápido y calladitos, sin decir nada, solo sí Señor, sí Señor, sí lo voy a hacer. Pero siempre argumentamos y creemos tener siempre la razón. Creemos que tenemos que siempre hacer las cosas porque a mí me conviene, o qué favor le puedo sacar de eso, o cómo me puedo beneficiar. Siempre estamos pensando en eso, en cómo puedo yo hacer las cosas para mí y siempre todo yo. El título de esta predicación que se había puesto era ¿por qué a mí? Y es precisamente por eso, porque siempre estamos en eso. ¿Por qué a mí no me bendices? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué a mí tal cosa? ¿Por qué a mí tal otra? Y siempre estamos en la misma, parecemos cantaleta, cantaleta, cantaleta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero no nos detenemos a pensar que por un momento que la palabra nos dice, a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien, ¿cierto? Tan solo con esa palabra. Yo estoy completamente segura de que cada uno de los que estamos aquí amamos al Señor. Si no, no estaríamos acá. Si no lo amáramos, no estaríamos acá. ¿Y por qué no entonces obedecer tan solo eso? A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas, es todas. Que hoy no me fue tan bien. Bueno, Señor, tú dices que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué sería? La semana pasada que estuvimos con gripa, entonces llegaba a mi mente esa palabra, a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando me empecé a dar cuenta tenía muchas cosas represadas por lo que veníamos de diciembre y del trabajo y todo eso, tenía muchas cosas represadas en la casa, que el oficio, que el arreglar, que una cosa, que otra. Y a veces Dios tiene que permitir tiempos de quietud para que de pronto hagamos lo que Él quiere. Porque a veces por nuestras propias iniciativas no lo hacemos, porque queremos tener la razón, como siempre. Entonces, se requiere un esfuerzo, se requiere obediencia, que es lo más importante, pero también se requiere fe. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Porque él se quedó calladito, fue directo a la montaña con su hijo. Se dice que inclusive el muchacho le decía, pero ¿para dónde vamos? Vamos a sacrificar, pero ¿dónde está el corderito?
Y Abraham solo le decía, Dios proveerá. Por eso es el padre de la fe. Porque él dice que hasta el último momento, hasta cuando tuvo que alzar el cuchillo, amarrar a su hijo, alzar el cuchillo y tener listo para el sacrificio, hasta el último, o sea, fue hasta lo último, a lo último, porque de otro hubiera, o sea, pongámonos en el lugar de Abraham. Yo creo que nosotros nos arrodillamos y le pedimos, por favor, Señor, no permitas que mi hijo muera. Es que era un hijo. O sea, yo sé que las personas que somos papás, las que son hijos, ven cómo sus padres, o sea, vimos cómo nuestros padres y nosotros como papás ahora hacemos todo el esfuerzo, hacemos todas las cosas para que ellos estén bien, para que ellos no les falte nada. Porque uno muchas veces quiere, uno los ve enfermos y uno les gustaría que uno estuviera enfermo, más cuando son chiquiticos, pero que a ellos no les pase, que a ellos no les pase absolutamente nada. Entonces hubiéramos hecho eso, pero Abraham, yo pienso que su dolor estaba ahí, pero sabía que tenía que, no sabía que tenía que obedecer. La fe de él era tan grande que sabía que hasta el último momento Dios iba a hacer algo. Pero a veces uno no sabe y no conoce los tiempos de Dios. Uno quiere todo ya, ya y ya. Que si hago una oración hoy, entonces mañana el Señor ya me la tiene que contestar. Pero no. Abraham por eso es llamado el padre de la fe. Porque él hasta el último momento podía hacer las cosas. No sabía cómo, no sabía de dónde, pero Dios lo iba a hacer. Y era lo que él estaba por seguro. Y con Ana fue y entregó, devolvió a su hijo, digamos que a los 3 añitos, 4, 5, no sé en qué momento, la verdad no sé en qué momento, porque no me puse a mirar en qué momento las mujeres de aquel tiempo era que destetaban a sus hijos y lo entregaban, no lo sé. Pero era pequeño. Fue y lo llevó allá y lo dejó. ¿Por qué? Porque ella había prometido. Entonces, en obediencia a eso que ella había prometido, lo hizo. No argumentó, no dijo nada. Donde podemos ver la obediencia también fue en Isaac. Dice que Isaac tenía 12 años. 12 años ya era un chico grandecito. Ya era un chico que si hubiera querido decir, no voy, no señor, como hoy en día dicen los chicos, no voy, no lo hago, no esto. Él de pronto en el camino, por eso le preguntó a su papá, pero ¿dónde está el corderito? Hasta ahí todo estaba bien. O sea, él sabía que iba a acompañar a su papá, él sabía que iban a hacer un sacrificio. Su papá le dijo, Dios proveerá. Ah, bueno papá. Pero cuando llegaron allá, y Abraham tenía que atarlo, Abraham ya era un hombre de 100 años, quizá más. Quizás ya no tenía fuerzas, el muchacho era vigoroso de 12 años, hubiera podido sacar a su papá para un lado, salir corriendo, no sé qué más y más, pero no lo hizo tampoco, fue obediente. Él había sido enseñado en los principios de Dios, él había sido enseñado en lo que él era ser primogénito y en lo que era ser entregado. Él había sido enseñado a eso y él confiaba tanto en su padre también que él decía, bueno, si mi papá ha dicho que Dios proveerá, algo tendrá que pasar, algo tendrá que suceder. Samuel no dijo nada porque era pequeñito cuando lo llevaron, pero cuando él creció y vio que tenía que quedarse en ese sitio, en el templo, que tenía que quedarse allí, de grande hubiera podido decir, no, yo ya no me quedo más aquí, yo me devuelvo para mi casa porque no he compartido con mi mamá, no he compartido con nadie, con mi papá, con mis hermanos, no he compartido con nadie. Pero no, él obedeció. Pero vemos cómo a través de esa obediencia y de esa obediencia que ellos hicieron, vinieron grandes cosas para las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque Abraham, pues, le había prometido a Dios que su descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Y dicho y hecho, por eso estamos nosotros acá, ¿cierto? Y en Ana, que fue y entregó a su hijo,
Si vemos en primera de Samuel 2, Daniel, búscame ahí por favor, primera de Samuel 2, 2:10, espera a ver si lo tengo por acá, 2:18, sí, primera de Samuel 2:18. Vamos a ver una cosita. Bueno, ya lo encontré por acá. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahí nos damos cuenta la bendición de Ana también, de que el Señor la bendijo con otros hijos, 3 hijos, 2 hijas, otros 5 hijos, por haber sido obediente, por haber estado ahí, por haber tenido la fe de que el Señor podía hacer algo en su vida y en su casa. Pero algo que nos muestra también la palabra es cómo cuando nosotros somos obedientes y dedicamos los hijos al Señor, se los entregamos al Señor, es como esa primicia para que el Señor bendiga todo lo demás. Así como cuando a veces yo llego y digo, bueno, yo voy a apartar, en el caso mío que somos como comerciantes, que uno dice voy a apartar lo del primer día, lo del primer mes, bueno, qué sé yo, apartarlo para el Señor. Así mismo pasaba con los hijos, que ese primer hijo era apartado para el Señor y se encargaba de bendecir, así como la primicia de dinero se encarga de bendecir que todo el año no haga falta el pan, que no haga falta la provisión. Así mismo con los hijos, cuando se entrega esa primicia al Señor, es para que no en sus generaciones, en sus vidas, nunca falte la bendición, sino siempre esté ahí. Y eso fue lo que hizo el Señor con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo único, que lo entregó. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Es la supremacía del amor, es a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos a entender que al entregar esas personas como son nuestros hijos al Señor, todo va a estar bien, todo va a ir bien. Vamos a leer un momentico el Salmo 127, si lo tienen por ahí en sus palabras, en la Biblia. ¿Alguien lo encontró? Porque a mí se me perdió. Bueno, Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Esta primera parte, siempre uno dice, bueno, si el Señor no es el que cuida, si el Señor no es el que guarda, entonces, pero uno está como pensando es en su casa, pero como en la casa física. Pero mire lo que dice la segunda, de ahí desde el tercero. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces está hablando básicamente de eso, de que si el Señor no viene y construye esa casa, ese hogar que está formado por esposo, esposa, hijos, o el hogar que esté ahí, es una pérdida de tiempo. Si el Señor
no protege, de nada sirven los guardias. Si no es el Señor el que protege a nuestros hijos, el que los guarda, de nada sirve. Dice, de nada sirve que te levantes temprano y te acuestes tarde. De nada sirve si no es el Señor el que realmente los puede cuidar y los puede proteger. De nada sirve que tengamos una sobreprotección en la vida de nuestros hijos, en la vida de las personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, si no es el Señor quien lo hace. Y eso lo hace Él cuando nosotros le entregamos a nuestros hijos en las manos de Dios. Cuando le entregamos aquello que al comienzo estábamos pensando, que nos costó esfuerzo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no nos costaron ese esfuerzo? Quizá el estudiar una carrera, quizá el estudiar en un colegio, quizá el tener un hogar, quizá el adquirir una casa, el adquirir un trabajo. Todo eso costó gran esfuerzo. Por obediencia a Dios, lo voy a entregar hoy, le voy a decir, aquí está esto, Señor, en tus manos, sabiendo que Él viene y bendice todo el resto de nuestra vida. ¿Listo? Amén. Bueno, eso era todo. Esperemos que el Señor realmente haya hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones con esto. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a orar un momento, a decirle al Señor, gracias. Hoy nos colocamos en tus manos, en tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Cuántas cosas en la vida nos han costado, han sido con lágrimas, ha sido un gran esfuerzo. Cuántas cosas nos han costado realmente, porque a veces no sabíamos cómo eran las cosas, ni cómo tú las podías bendecir, y nos ha costado. Muchas cosas, muchas áreas de nuestras vidas quizás han costado, y tú sabes qué es esa cosa. El Señor en este momento te lo está mostrando, qué es lo que realmente ha sido un gran esfuerzo. Pero hoy, por obediencia, el Señor te está diciendo, entrégame eso, ya no te quedes más con eso, sino entrégame lo que en mis manos todo va a estar bien. En mis manos vas a estar seguro. En mis manos no van a haber más lágrimas. En mis manos no voy a permitir que fracases más. Entrégamelo, no te quedes más con eso. Hazlo por obediencia. Entrégalo como esa primicia al Señor, como ese primer fruto que te ha costado, que ha sido esfuerzo, pero que hoy te lo entregamos a ti. Hoy decido en mi corazón morir a todo razonamiento, a toda palabra que me dice eso es mentira, eso no se puede, ya lo he intentado una y otra vez. Hoy renuncio a todo eso, renuncio a toda palabra que el enemigo quiere colocar en mi vida para pensar que la bendición de Dios no está ahí, que la bendición de Dios no viene, o que por hacer un pequeño esfuerzo no vamos a obtener una bendición. Hoy renuncio a todo eso, a ese razonamiento, a ese decir una y otra vez que eso no va a funcionar así, y que es lo que realmente mata la fe. Porque así como Abraham lo conocemos como el padre de la fe, y muchas veces decimos quisiera tener esa fe como Abraham, quisiera tener esa fe como los antiguos patriarcas que tenían la fe para cuando escuchaban tu voz iban y lo hacían. Pero a nosotros nos cuesta hacerlo, nos cuesta obedecer a tu palabra, nos cuesta saber que tú eres el único que puedes hacer todas las cosas bien. Hoy, Señor, te pedimos que aumentes esa fe, que si fuera pequeña como el grano de mostaza, dice tu palabra, le diríamos a ese monte, trasládate, y lo haría. Hoy te pedimos, Señor, que esa fe que tenemos, que esa medida de fe que tú nos has dado, sea real,
sea realmente que podamos decir, aquí te presento esto, sabiendo que en tus manos va a ser bendecido y tú lo hagas. Sabemos que así es y que así lo vas a hacer. Hoy colocamos todo eso en tus manos, todos esos sueños que están ahí en la mente, en el corazón. Sé que son sueños, Señor, a veces que parecen imposibles, que los tenemos ahí, pero a veces decimos, no creo que se pueda lograr, pero en tus manos hoy te los entregamos y sabemos que en tus manos sí lo vas a hacer, que en tus manos, Señor, son seguros y que en tus manos es donde podemos obtener esa bendición. Hoy te damos gracias porque sabemos que estás mudando nuestro corazón, que ese corazón que se había convertido quizá en un corazón incrédulo, en un corazón de duda, en un corazón que no se podía seguir. Hoy lo transformas por un corazón de fe, por un corazón, Señor, que cuando tú nos des una palabra solo podamos decir sí, amén, así lo creo y las cosas se puedan dar. Hoy prometo en mi corazón no matar esa fe con palabras vanas, con palabras de duda, con palabras de incredulidad, sino que realmente podamos saber que las cosas que tú dices son sí y amén, y las promesas que tú haces, tú las cumples. Tú no eres un Dios para mentir, no lo eres, eres un Dios real. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que eso que estamos colocando en nuestro corazón para dentro de 8 días, dar de primicias, que solamente cada uno de ustedes sabe qué es, si es tiempo, si es dinero, si es un hijo a quien debes entregar, si es un tiempo de adoración, solamente tú con el Señor lo sabes, pero que esa primicia sea el principio de todo. Y hoy también por eso estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros como esa primicia, para que nosotros obtuviéramos vida y obtuviéramos salvación. Gracias, Señor, damos a ti por este momento, por este tiempo y por permitirnos dedicar este tiempo de este domingo a escuchar tu palabra, a bendecirte, a adorarte. Gracias, Señor. Gracias damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.